cono que vamos a tomar la radiografía tiene que medir 21, ¿ya? No puede medir ni más ni menos. Y tiene que ser según mi lima maestra, ¿ya? Si su lima maestra, por ejemplo, ha sido 40, ¿ya? Y ha medido 21, también su cono tiene que ser 40 y tiene que medir 21, ¿ya? Con su pinza pueden tratar de hacerle la huellita, así como les enseñé, para que quede preciso, ¿ya? Una vez que nosotros ingresemos la gutapercha dentro de todo el conducto, yo tengo que ejercer una cierta presión, ¿ya? Para que pueda ajustar. Y muchos de ustedes se han dado cuenta de que la gutapercha ha salido, ¿verdad? En esos casos lo que hacemos es recortar un poquito para que pueda la gutapercha llegar hasta este límite. No puede la gutapercha pasar, ni tampoco puede quedar muy arriba. ¿Por qué? Porque tiene que ser en el lugar hasta donde hemos nosotros trabajado. Y algunos se han dado cuenta también que han trabajado hasta aquí. Por lo tanto, su gutapercha les ha quedado hasta aquí. Es donde nosotros tenemos que volver a hacer todo el mecanismo de trabajo otra vez, ¿ya? Sí, no se puede obturar hasta aquí. Por eso tienen que tener mucho cuidado con su lima maestra, ¿ya? Por eso les asociamos mucho cuando decíamos la lima maestra, después de cada lima, cuando hacían la parte del segundo momento, era justamente por eso, para que no se pierda. Ahora, las gutaperchas no siempre van a calzar porque son de diferentes marcas, ¿ya? No se asusten si, por ejemplo, yo hice con mi lima maestra 35 y le ajustó una gutapercha de 40. También funciona por las marcas. En este caso, nosotros hemos terminado, por ejemplo, con el taper 4, ¿cierto? Ya, ¿con qué gutapercha debemos nosotros tener mi cono maestro? Mi cono. Si hemos terminado en el taper 4, ¿con qué gutapercha debo hacerlo? Con el 25. Si es con el taper 5, ¿con qué gutapercha debo hacerlo? Con el 30. Si mi lima maestra terminó en 40, ¿con qué gutapercha tengo que hacer? Muy bien. Si yo ejerzo fuerza a mi gutapercha, ¿qué debo ver? Dos cosas. ¿Qué debo ver? Cuando ejerzo fuerza a mi gutapercha, que no sobresalga o que no quede arriba. ¿Ya? Eso, nada más eso tengan cuidado. Y si ya les salió en la radiografía que pasaron, o algunos se quieren pasar de listos, que no ejercen presión, para el siguiente paso, que va a ser control de penachos, donde van a colocar más gutaperchas accesorios, va a haber una línea especial donde ustedes van a tener que hacer un espacio y van a ejercer fuerza, todo se les va a salir. Todo se les va a salir. Y si se les sale todo, nosotros vamos a sacar todo y van a tener que reiniciar otra vez de cero. Eso les puede pasar en clínica, así que tengan mucho cuidado. Entonces, vamos a volver a tomar otra radiografía, aparte de la colorimetría, que se le llama control de penachos, y en el control de penachos vamos a ver si efectivamente hicieron todo el trabajo muy bien o no. Y si no, cuando el órgano de corazones lo sacamos todo, ¿ya? En el examen también tengan cuidado, porque creo que la doctora les va a tomar en una sola pieza todo el proceso, de inicio a final. Por eso tengan cuidado. Por eso es que están practicando, para que el examen ustedes hagan ya un buen trabajo. Entonces, muchos kilos, chicos. Chicos, ya la doctora ya les he explicado acerca de la conductometría, ¿ya? La doctora. Ahora, ¿han visto los conos? Ustedes lo que tienen son los de taper 2, ¿no? Los que he comprado y les he dado para que prueben son los de taper 4. ¿Qué quiere decir? Que esta lima debería calzar lo más exacto posible. Porque algunas veces no calza y hay que aumentarle, pero sí, a nivel apical debe haber un buen, como les digo, ajuste. No necesariamente. Si
han usado un Z4, por ejemplo un Z4, tienen que hacer completamente, ingresan, presionan y que haya una ligera resistencia a salir, pero sin perder su longitud de trabajo. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han sacado ya su conductometría? Sí, ahí. Ya tu favor existe, ¿no? Ya tu conductometría lo tienes de todo. Conometría. ¿Quiénes más han sacado conometría? Levanten la mano así arriba. ¿Una nomás ha sacado conometría? No, sí he sacado varios. Hay algunos empresarios. Poco a poco vamos a ver eso. No, sí he visto, algunos han terminado ya. Pero ya, ¿cuántos de ustedes han hecho su preparación? ¿Cuántos les falta? Al final, por favor, van a pasar a decirme cuánto para medir la cantidad de motores para esta cantidad de números, ¿ya? Porque si faltan pocos, aquí lo vamos a ver. Ya. He traído también esto, es un ultrasonido, pero a la próxima lo voy a volver a traer porque vamos a hacer irrigación, ¿ya? Y vamos a hacer la parte práctica, pero bueno, se está complicando. La próxima tenemos que hacer irrigación y traigan todos sus materiales para obturación, ¿ya? Porque necesitamos ya empezar a obturar. Algunos van a obturar mucho más rápido, como algunos compañeros que tienen un poco más de experiencia, pero tratemos de agilizarlo, ¿ya? La siguiente va a ser conometría, preparación, conometría y obturación, ¿no? ¿No se puede? ¿No está bien? Cuando hagamos lo que es irrigación, vamos a tener en cuenta este protocolo. En todos momentos se irriga, ¿ya? Durante la apertura cameral, abrimos, hacemos la apertura, antes de meter un instrumento, tenemos que tener el hipoclorito dentro de la cavidad, ¿ya? Irrigación con hipoclorito de solo al 2,5% es lo que utilizamos acá en el laboratorio, también en la clínica, de la científica, ¿ya? Una proporción. Elección de instrumentos a usar, bueno, eso ya hemos visto, dependiendo mucho de la anatomía, ¿no? Algunos son para ser más delgados, más amplios. Preparación biomecánica, siempre se pone entre lima y lima, por favor, irrigación. No una gotita, 2 gotitas. Siquiera más o menos como dicen acá este protocolo, 2 mililitros entre instrumento y instrumento. De esa manera no va a perder su longitud de trabajo. Y más aún se utiliza lo que es la patencia, ¿ya? Creo que ya les ha quedado claro qué significa patencia, ¿no? Al final ya de toda la preparación que ustedes van a volver a irrigar. Y ahí vamos a activar los irrigantes. Vamos a hacerlo acá de manera manual. Y he traído esto también para hacerlo de manera
con este equipo, ¿ya? Pero la siguiente clase. Ahora, es importante que su cabecita quede, que es importante irrigar entre lima y lima, no poquito, bastante, ¿ya? 2 mililitros. Al final dice este protocolo hasta 10 mililitros. ¿Qué quiere decir? Que más o menos un promedio por conducto, 20 mililitros, ¿ya? Ahora, por ejemplo, los pasos. Para el examen voy a preguntar esto. Pasos. Diagnóstico, ya sabemos. Accesos camerales de las diferentes piezas. Variaciones, posiblemente en la molar inferior y en la molar superior. Instrumentación, bueno, en este caso tenemos la preinstrumentación. En la preinstrumentación va a estar netamente lo que le hemos dicho, la lima de exploración, que es la número 10, ¿ya? También ahí está lo que es la ZX, podríamos decirlo, porque ahí el nivel cervical trabaja, el nivel del tercio medio. Ahora, la instrumentación mecánica ya sabemos, netamente en el conducto va a haber, ya sea manual, ya sea de manera rotacional, la irrigación parte de todo el momento. Acceso, irrigación, preinstrumentación, irrigación. Instrumentación mecánica, ya sea manual o mecanizada, irrigación, ¿ya? Medicación intracanal, bueno, eso es cuando ya tienen lesiones que vamos a explicar en una sesión. Y obturación del conducto radicular y restauración final. Hasta aquí lo consideran en la clínica terminado en endodoncia. Sigue, por favor. Ya, ahora, la irrigación de endodoncia. ¿Quién me puede decir el nombre? A ver, Galo. Galo, dime para ti qué es la irrigación. Así, con tus palabras. Desinfección del conducto. Chuquillanqui. Se lavaba el conducto con la finalidad de eliminar restos de Claro, ¿no? Eliminar los microorganismos también, el sudado, debris, que va a ser el resultado inmediatamente de la preparación, ¿no? Ya. Según en este caso la irrigación, en endodoncia se define como el lavado y aspiración de todos los restos y sustancias que pueden estar contenidos en la cámara pulpar y en el conducto radicular. ¿Ya? Entonces, continúa. Miren, las limas no van a entrar al motor. Hay lugares inaccesibles en donde no van a poder en estos istmos, ¿me entienden? Entonces, la irrigación se mezcla tanto lo que es la parte mecanizada con la parte de irrigación. Los dos van a asegurar el éxito de alguna de las endodontias. ¿Ya? Miren miren estos conductos. No son como los que ustedes ven. Miren las tomografías, ¿cómo hacen? Tienen, mira, conductos accesorios. Mira este conducto amplio, un conducto distal. ¿Ya? Entonces, a esto nos enfrentamos. No es que sea un conducto único. Si es un conducto único es bastante sencillo. Si irrigamos y hacemos una adecuada preparación, va a haber asegurado el éxito. Pero si nos enfrentamos a esto, si no hacemos una buena irrigación, créanme que hay zonas en donde los microorganismos se van a quedar y con el tiempo va a haber residuos. Todo depende de la complejidad del control. Como ya les dijimos, hay lugares, por ejemplo, los limas van a trabajar a este nivel, ya sea manual o rotacional, pero no va a ir a este nivel enterísimo. En ese nivel trabajan los irrigantes activados con estos equipos de ultrasonido, ¿ya? Por ejemplo, istmos, diámetros apicales, donde estén conductos laterales, porque no solo hay un foramen, hay también foraminas, ¿no? Número de canales, cuanto más números de una pieza, por ejemplo, la molar superior tiene la MB2. La MB2 es un conducto muy atrésico, bien pequeñito, como ya habrán visto. Y ahí tenemos que hacer una irrigación bastante, porque incluso hay un istmo entre lo que es la mesiovestibular y el MB2, hay uniones que entre ellos se dan. Por eso a ese nivel tenemos que irrigar constantemente. Zona crítica en el ápice y las sociales. La Asociación Americana de Endodoncia define a la irrigación como el lavado mediante una corriente de fluido
intraconducto que facilita la remoción física de materiales del interior de los conductos, como lo dijo su compañera y su compañero, e introducción de químicos con actividad antimicrobiana, desmineralizante, disolutiva de tejidos, blanqueante, desodorante y para el control de la hemorragia. Como vemos acá, estamos haciendo, bueno, aquí están haciendo una activación pasiva que vamos a hacer con los irrigantes. Siempre lo vamos a hacer de manera manual en este caso, y siempre a 1 milímetro menos de lo que es la longitud del trabajo. Ya, esto es importante, ¿ya? Pregunta, ¿qué factores nos van a tener en cuenta para la codificación? Profundidad y penetración de la aguja. Ustedes ahora que han visto, creo que también la doctora les ha dicho, si su longitud de trabajo es 20, ¿hasta dónde debería entrar su aguja? ¿Menos cuánto? De 3. Menos 3, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Si ustedes, ahora, una jeringa debe ser de qué tamaño, de qué volumen, De 5. de 5 o de 3, ¿ya? Tu compañera ya me trajo uno de 20, jamás, por favor, porque por experiencia le digo que cometemos accidentes, ¿ya? Diámetro del conducto radicular. A un conducto mucho más amplio va a ser mucho más fácil de irrigar, ¿no? Ustedes han visto que cuando son caninos, ustedes hacen el ingreso con el irrigante y hacen lo que es entrada y salida, ¿no? Con la lima, con el irrigante, con la agujita, ¿no? Pero en un conducto pequeñito, al principio, cuando no lo preparamos, es difícil, ¿no? Solamente ingresamos y lavamos. Según vamos conformando el conducto, vamos a poder ingresar un poco más, pero siempre a menos 3 milímetros, ¿ya? Pónganle un tope en sus agujas. Las Navitip son unas agujas bastante seguras por sus salidas laterales y siempre con su tope. Así tú quieras presionar mucho, como es bien delgadita, realmente te controla. Y más aún en manos inexpertas como son las de ustedes. ¿Ya? Diámetro interno y externo de la aguja. Cuanto más, por ejemplo, algunos irrigaban con, ¿han visto cómo se llama? Las tuberculinas? Con esas agujitas. Imagínense, esa agujita no tiene una suficiente longitud. Puede ser, va a entrar al tercio medio y no va a llegar a la porción apical. Entonces, es importante usar una buena aguja delgada para que nos permita desinfectar la zona apical, pero con seguridad, ¿no? Presión de irrigación. Si yo agarro una jeringa de 10 mililitros, ayer una chica del laboratorio, una clínica que digo, tiene su jeringa de 10, la terminó y lo llena toditita. ¿Ustedes creen que eso es bueno? No. Si tenemos la de 3, 2. Si tenemos la de 5 mililitros, 2,5, por favor. Doctora, pero me canso, ¿no? De estar irrigando. Háganlo por el paciente, no lo hagan por ustedes. Porque cuando tiene bastante volumen, ustedes presionan para inyectar directamente este dedito, el pulgar. Cuando hacen esto, va a salir con bastante presión y pueden dañar las llaves. El paciente grita, se le hincha la cara. Ya vamos a ver unas fotos de unos pacientes que no. Viscosidad de irrigante. Bueno, también hay, casi todos son soluciones líquidas, ¿no? Velocidad del irrigante en la punta de la aguja. Por eso, como le digo, si es una aguja una jeringa de 3 mililitros, fácilmente nosotros con esa agujita vamos a hacer una ligera presión. No va a salir fácil o muy rápido y no va a dañar el periapsis. Tipo y orientación que dice la aguja. Bueno, hay algunas agujas que son de punta abierta, ¿no? A esas tienen que ser netamente menos 3 milímetros. Las Navitip podríamos, algunos dicen bajar hasta 1 milímetro de la longitud de trabajo, pero en manos expertas, en manos inexpertas como nosotros, los estudiantes en este caso, 3 milímetros para todo, ya sea salida lateral de la aguja, yo les recomiendo esa medida. Ya, desinfección del sistema de conductos radiculares. Vamos a hacer la parte mecanizada, las limas manuales y las rotacionales, es la preparación mecánica en este sentido, y la irrigación. Las dos se complementan para hacer una preparación biomecánica o químico-mecánica, ¿ya? De esa manera vamos a asegurar la adecuada limpieza de los conductos. ¿Han visto los conductos? Todas las ramificaciones que tienen, no es fácil, ¿no? En todas esas zonas no va a llegar lo que es las líneas.
Por eso es importante que ustedes aprendan el protocolo de irrigación, ¿ya? Que vamos a decirles más adelante. Pero ya, continuamos. Los irrigantes deberían tener todas estas propiedades, ¿ya? Pero no hay ningún irrigante que tenga todas estas propiedades. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar dos irrigantes principales. Vamos a hablar de 4 irrigantes que son los más usados, pero 2 se utilizan más, que es el hipoclorito y el NDTA, ¿ya? Por cuestión de tiempo, no lo voy a leer, pero sí es importante que todo esto ustedes deberían saberlo como cultura, nada más. Continúa, por favor. Como dice acá, no existe una solución irrigadora ideal, ¿ya? Cada irrigante tiene una propiedad y van a ver ahora cómo las combinamos para sacar un mayor efecto. Ahora, la finalidad de la irrigación es eliminar todos los microorganismos que se encuentran en este complejo de la configuración de los conductos radiculares. Miren, ¿ves? Tienen, bueno, es una imagen en donde hay muchos conductos accesorios, colaterales. Disminuir la cantidad de microorganismos que están en esta zona, aumentar el conducto, remover los microorganismos, las toxinas y exudados y acondicionarlo. ¿Qué significa? Nosotros cuando vamos preparando el conducto vamos a hacerlo de forma cónica, ¿no? ¿Por qué? De esa manera cuando vamos a obturar el conducto va a tener esa misma forma, ¿ya? Y por eso es importante que nosotros irriguemos indirectamente para que no quede ningún microorganismo en las paredes de las dentinas más que todo. Continúa. Ahora tenemos en este caso la irrigación en el 11 es efectos mecánicos, que ya sabemos que son las limas, efectos químicos, en este caso tenemos tipos de irrigantes, como ya les dije, uno es el hipoclorito de sodio y el otro es el LTA. La concentración, el hipoclorito va de 5%, de 2,5%, de 1% y hasta de 0,5%. Lo diluyen, ¿no? con suero. Ahora, a mayor concentración, el volumen va a ser menor. ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizo un hipoclorito de 5%, tengo que utilizarlo en un volumen muy pequeño. Pero si, por ejemplo, lo he diluido a 2,5, que es lo que usamos acá, puedo utilizarlo en mayores cantidades, en mayor, digamos, 2 mililitros entre lima y lima, ¿ya? ¿Para qué? Y con mayor seguridad. A eso se refiere. Los dos se complementan y hacen la limpieza y desinfección de los conductos. Otro objetivo de irrigación es el arrastre de todo lo que está dentro del conducto que se está preparando, disolución de sustancias orgánicas, ¿no? Acción antimicrobiana, eliminar a los microorganismos que están dentro de ahí, y humectación de las paredes del conducto dentinario. ¿Continúa? Ahora, las propiedades de irrigación es bactericida o también bacteriostático, quiere decir que o bien elimina o bien baja la carga de los microorganismos. Que tiene que tener una baja toxicidad, quiere decir que no deberían dañar a los tejidos, pero siempre y cuando se encuentren dentro del conducto dentinario. Si hacemos una mala manipulación va a salir fuera y ahí van a dañar. Pero si se mantienen dentro por encima del CDC, dentro del CDC, créanme que podemos trabajar incluso con hipoclorito de 5%. ¿Ya? Solvente de baja tensión superficial. ¿Qué significa baja tensión superficial? Quiere decir que puede ser que cuando tú, digamos, irrigues, tiene que llegar al ápice fácilmente. Si fuera, digamos, como por ejemplo un gel, no va a poder llegar a ese nivel, ¿no? Eliminar la capa superficial de desecho de las paredes dentinales y lubricante. Esas son las propiedades de todos los irrigantes. Ahora, todos los irrigantes también tienen que ser biocompatibles. ¿Qué significa biocompatibles? Que no deben dañar los tejidos, pero como ya le dije, siempre y cuando se encuentren dentro del conducto dentinario, ¿ya? Porque si atraviesan el CDC, ya van a poder hacer, digamos, irritar el periápice, ¿ya? Ahora, los materiales utilizados para la desinfección del conducto no deben ser genotóxicos, no deben ser mutagénicos, ni carcinógenos, ni citotóxicos, deben ser histocompatibles y deben tener buen efecto antimicrobiano, ¿ya? Normalmente,
son bien tolerados por los tejidos periapicales siempre y cuando se mantengan dentro del conducto. ¿En qué conducto trabajamos nosotros los endodoncistas? Si salen al conducto cementario, ya empezaría a evitar, ¿no? Ya, el varillo dentinal, en este caso hay, por ejemplo, tenemos el varillo dentinal, tenemos porción orgánica y lo que es inorgánica. Dentro del orgánico tendríamos netamente lo que son residuos de tejido pulpar. Ahí habría colágeno, células sanguíneas, proteínas coaguladas, procesos odontolásticos y las bacterias, que es lo que principalmente tenemos que eliminar, ¿no? Y en cuanto a la parte inorgánica también tenemos minerales de la dentina instrumentada, en donde aquí va a actuar el EDTA, en la porción inorgánica. En cambio, en la porción orgánica va a ser el hipoclorito de sodio, porque justo degrada todo lo que es orgánico y la MDTA todo lo que es inorgánico. Combinamos ambos y vamos a tener, digamos, el irrigante ideal, entre comillas, ¿no? Porque es lo que, digamos, el mejor hasta ahora, no hay que nadie lo supere, que tiene mayor cantidad de las propiedades que le hice ver hace un rato, es el hipoclorito. El EDTA lo complementa, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando, ¿ya? Por ejemplo, el varillo dentinal, la capa de dentitus depositada sobre las paredes del conducto dentinal, de la dentina, ¿ya? Acción de instrumentación mecánica y manual por las limas rotacionales y manuales, ocluyen los túbulos dentinales. Cuando nosotros estamos igualito como así, ¿no? Estamos lavando, limpiando, ustedes habrán visto que las limas salen alimando, ¿no? Digamos la dentina. Imagínense, todos estos conductos se van a obliterar por eso, pero con el irrigante vamos a eliminar y va a estar todo limpio. ¿Para qué? Eliminamos todos los microorganismos, lubricamos esa zona y acondicionamos. ¿Para qué? Para que con nuestra obturación, cuando colocamos el cono con el cementito, va a sellar todo bien, ¿ya? Continúa. Ahora, a ver, Gales, disculpe que me dime, Gales, ¿esto cómo consideras? ¿Está bien o está mal? No sé si notarás allá. ¿Pueden apagar la luz, un favor, para que se vea? Acá tenemos, no sé si se ve bien, tenemos una raíz en donde está obturado, pero ha habido un poco de material que se ha sobreobturado, ha salido. Está mal. Y acá. Ahí no llega, no llega, ahí sí está mal, pero que yo sepa no debería salir el material así. Bueno, de entre los dos, digamos, que aquí, si bien es cierto el cono no se nota acá, pero el cono está acá, y en este caso solo el cemento se ha extravasado hacia afuera, ¿ya? Entonces no se considera tampoco del todo mal. ¿Por qué? Porque los cementos también son biocompatibles, ¿no? Algunos endodoncistas ese lo consideran un éxito. ¿Por qué? Porque dicen que van a eliminar todos los microorganismos. Personalmente no me gusta porque el paciente siente dolor, ¿no? Pero algunas veces pasa. Cuando ustedes vean que ha sobrepasado un poquito de cemento, no se asusten, mediten un antiinflamatorio y van a ver que todo va a estar, siempre y cuando ha sido netamente un cemento. Si ven que netamente un cono se sobrepasó, ahí sí es diferente, ¿no? Eso sí está mal. Pero tampoco no debe quedar así. Así, ustedes están viendo acá este conducto y acá está terminando. Perdón, ¿no? Aquí, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado a muchos con ustedes. Han instrumentado, no han irrigado, que como les estoy diciendo, no es poner un poquito de irrigante nomás, es lavar justamente, ¿ya? Entonces ahí, y no han puesto patencia, se ha ido acumulando y han obturado ahí, como hay una alumnita y dice, doctor, está cortito. Bueno, porque es una altamente práctica, lo pasamos, pero si fuera un paciente, ahí tendrían que desobturar todo, recapitular, volver a bajar y siquiera quedarse a 1 milímetro, ¿ya? Entonces, tengan cuidado, vean cuán importante es la irrigación, ¿ya? Para que no les pase esto. Si ustedes no irrigan y hacen su patencia, créanme que va a pasar eso. Ahora, la solución irrigante.
El irrigante ideal tiene que ser de acción rápida, fácil de aplicación, soluble en agua, blanqueante, tiempo de vida adecuado. Esas características lo tiene el hipoclorito. Continúa. No debe ser corrosivo. Bueno, el hipoclorito es un poco, ¿no? Fácil de almacenamiento, debe de ser todo lo que es el hipoclorito. ¿Qué es lo que les han dicho a ustedes? El cloro es el ideal. Ahora, una vez que lo abren, tienen que prepararlo y eso ya se descarta. ¿Ya? Tiene que ser lo más, digamos, fresco posible, por así decirlo. No es que en otros lugares lo preparan así por cantidades y lo mantienen ahí, ¿verdad? O lo abren, lo diluyen, otra vez lo cierran, otra vez. No debería ser así. ¿Ya? Costo, que no se calcula tampoco, ¿no? Incoloro, inodoro, que no tenga un olor tan desagradable. Dosificación simple, que sea fácil de preparar. ¿Ya? Continúa. Ahora, hay irrigantes químicamente activos e inactivos. Entre los activos, inactivos que digo, tenemos las soluciones salinas, el agua y las soluciones anestésicas, que como dice van a ser solamente un vehículo, que si bien es cierto van a hacer un arrastre, pero no van a hacer lo que es desinfectar, ¿no? Ahora, hay irrigantes, por ejemplo, en este caso químicamente activos, enzimáticos, como hay fármacos proteolíticos o fibrinolíticos, dicen, favorecen la eliminación de los exudados purulentos, disminuyen la viscosidad de los edemas. Por ejemplo, en este caso utilizamos cloruro de sodio con agua de cal. El agua de cal es hidróxido de calcio, que le ponen un poco de suero, lo mezclan y hacen la famosa leche lechada de cal, ¿no? Que sí se utiliza también. Yo les voy a decir lo que se da, lo que se utiliza, lo que se usa más es el hipoclorito y el LDTA. La lechada de cal también se utiliza, más que todo cuando son esos abscesos agudos, ¿no? En donde está todo para alcalinizar, es muy bueno, ¿ya? También coagula. Continúa. Ahora, mejora la evolución del trastorno inflamatorio. Justamente cuando colocamos eso, la siguiente cita el paciente ya se ve mucho más tranquilo. ¿Por qué? Porque hemos alcalinizado el ambiente. Continúa, por favor. Ahora hay también irrigantes tipo ácidos, como el ácido cítrico, ¿no? Que es muy similar a lo que es el LDA. Pero, por ejemplo, hay el ácido cítrico acá del 6 al 50%. En endodoncia utilizamos netamente el de 10%. Doctora, en este caso es muy similar al LDA porque actúa a nivel inorgánico, pero es más barato. ¿Ya? Es mucho más barato. Mientras un frasquito de LDA, ¿cuánto han comprado? 35, 40 soles, que es una pequeña cantidad. El ácido cítrico, un paquetito, lo hago un galón. Y como ustedes ven, nosotros cuando irrigamos tenemos que irrigar bastante, ¿no? Entonces, hay veces, por ejemplo, con los que hacemos bastante endodoncia, pues ya usamos el ácido cítrico, ¿ya? Continúa, por favor. Agentes quelantes, en este caso sí es el LDTA, ¿ya? El LDTA, como ya les dije, va a actuar a nivel inorgánico. Acá hay otras variaciones, combinaciones del LDTA con el peróxido de urea, el LSPREM, que es muy bueno, ¿verdad? Pero es muy viscoso, es como una mazamorrita, por así decirlo, esa consistencia. En las limas se colocaba y se preparaba, pero al momento, digamos, de retirarlo era muy difícil, ¿no? Porque se pegaba a las paredes. Normalmente yo lo que les recomiendo es el LDTA. Si hacen muchas endodoncias, ya podríamos utilizar el ácido cítrico al 10%. Pero ahora, lo malo del ácido cítrico es que tenemos que diluirlo y por recomendación lo hacemos siempre en la farmacia universal. De esa manera obtenemos un buen producto. ¿Ya? Ahora, el LDTA, su nombre es este, ¿no? ¿Quién lo dice? El ácido etileno tetracético, ¿no? Bueno, como ya le dije, se propone el uso como solución de mitigación porque puede eliminar la porción mineralizada del barrido dentinario a nivel inorgánico, ¿ya?
Mecanismo de acción. Por exposición directa durante un tiempo prolongado, el LPA extrae proteínas de la superficie bacteriana al combinarse con los iones metálicos de la cubierta celular, que al final puede causar la muerte bacteriana. El LPA suele utilizarse en una concentración de 17%. Señoritas, por favor, el que quiere hablar, pasa acá adelante. ¿Ya? Ya falta poco y ya van a retirarse y van a poder hablar. Porque yo les llamo acá adelante y después me dicen, doctora, usted no explicó eso. Pero ¿en dónde estaré hablando? ¿Ya? Por favor, un poco más de atención. El LPA puede utilizarse en la concentración de endodoncia de 17%. ¿Ya? Ahora, el tiempo que tiene que estar es de 1 minuto a 3 minutos, no más, porque si no, lo que va a hacer un efecto quelante y ahí sí puede de alguna manera dañar a la dentina. Por eso es que muchas veces, cuando utilizamos siempre la forma de usar es hipoclorito, luego recién LPA, y luego para inactivar su acción, otra vez hipoclorito. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Continuamos. Miren, normalmente cuando así debe estar, para obturar nuestras endodoncias, debe estar la dentina. Todos los túbulos deberían estar libres. ¿Ya? De esa manera, ¿cómo lo voy a lograr? Irrigando. ¿Por qué? Si no aquí, si no irrigamos, van a quedar restos de microorganismos y con el tiempo pueden haber recidivas, molestias. Hay pacientes que dicen, doctora, mi endodoncia me han hecho y aún ha pasado un tiempo y me sigue doliendo. Posiblemente, cada etapa de la endodoncia es muy importante y una de las más importantes, sin desmerecer a la parte mecánica, es la irrigación. ¿Ya? Ya, el efecto autolimitante del LTA o el quelante está relacionado con el hecho de que cada molécula de esta puede quedar únicamente un ion calcio, de manera que cuando todas sus moléculas están ligadas, la reacción se detiene. Sí es cierto, pero siempre, por ejemplo, el LTA como, a ver, asíntomas. He dicho, el LTA, ¿en qué parte actúa? ¿En qué parte? Digamos, a nivel de qué, orgánico y inorgánico. Inorgánico. Y el hipoclorito, Torres, orgánico, ¿ya? Es muchas cosas que se dice que a nivel de calcio y todo eso, lo mínimo que ustedes deberían saber es que a nivel de qué, digamos, actúa, a nivel orgánico o a nivel inorgánico. Ya, disculpen. Continúa. Aquí miren, ¿ven? Cómo está toda la capa residual y los cortes del microscopio, ¿no? Y cómo deberían quedar todos los túbulos. Si nosotros irrigamos adecuadamente, créanme que van a quedar. Algo muy bueno. ¿Ya? Entonces, doctora, ¿por qué tenemos que irrigar? Ya ustedes lo están viendo a nivel, digamos, a nivel del microscopio. ¿Ya? Entonces es muy importante que irriguemos entre lima y lima los volúmenes que ya habíamos dicho de 2 milímetros y que al final incluso de la irrigación en cuanto al conducto, cuando ya hemos terminado de también volvamos a lavar y vamos a activar con estos motores. Aquí han hecho un experimento, han teñido y miren, con este punto de penetración de colorante azul después de la utilización de DDTA. Miren, en todas estas zonas está el DDTA. A nivel coronal, a nivel medio, a nivel lateral. Quiere decir que sí llega cuando hacemos investigación. ¿Ya? Se utiliza preferiblemente al final del procedimiento para eliminar el varío dentinario, pero no evita la futura penetración bacteriana entre obturaciones y paredes de conductos radiculares. Ahora, conductos radiculares, aberturas subtubulares y entradas de conductos laterales y zonas de istmos limpios y sin varío dentinario, junto con un volumen suficiente de
hipoclorito de sodio proporciona una alta eficacia desinfectante al permitir que el hipoclorito penetre incluso a mayor profundidad en las capas de dentina. Bueno, acá lo que yo les quiero explicar es que primero nosotros siempre debemos utilizar el hipoclorito de sodio como lo estamos haciendo, ¿no? Entre lima y lima, incluso como le hemos dicho desde la apertura cameral, y al final recién es el LTA, ¿ya? Solamente se utiliza el LTA al inicio, cuando por ejemplo hay conductos muy atrésicos, pero no es que, no doctor, el conducto, no consigo el conducto, doctor, hay que ponerle LTA para que se forme un conducto, no, es solamente que ubicamos el conducto, colocamos el LTA y ahí la lima va a ingresar un poco más fácilmente, ¿no? Pero no es que va a formar el LTA un conducto como alguna vez un alumno dijo, ¿ya? La secuencia, siempre, primero hipoclorito, luego LTA y por último hipoclorito, ¿ya? Algunos en irrigación colocamos las sustancias, por ejemplo, suero, ¿no? Pero lo normal es lo que yo les recomendaría y lo que la mayoría de lo que nos enseñan en especialidad es eso, ¿no? Hipoclorito, LTA y otra vez hipoclorito. El LTA tiene una capacidad de crear los iones calcio. ¿Por qué? Es inorgánico, ¿no? Esenciales en el medio metabolismo y adhesión de crecimiento de hongos como Candida albicans. Sí, si yo pregunto, ¿qué irrigante utilizarían para combatir la Candida albicans en un conducto? Porque a veces en otros países, así como hacemos surocultivos, ellos también hacen una siembra. Hacen netamente un cono, colocan cuando hay una lesión muy agresiva que no sana, ¿por qué? Y lo siembra y sale Candida albicans. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el irrigante? Ideal. ¿Ya? El EDT tiene mayor efecto antimicótico que el hipoclorito y la clorexidina. ¿Ya? Entonces, ¿yo por qué les digo esto? Porque a veces yo por ejemplo, bueno, no hago, digamos, en ese cultivo, ¿no? Pero sí, cuando yo estoy trato con hipoclorito y LTA y muchas veces persiste, a la siguiente le coloco un poco más de LTA, ¿no? Por más tiempo, y hago una activación y de esta manera me aseguro que capaz esté eliminando algún otro tipo de microorganismo. ¿Ya? Continuamos, por favor. Detergentes. Todos los irrigantes tienen esos componentes, ¿no? Las soluciones tensoactivas, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la tensión superficial. ¿Eso qué quiere decir? Que el irrigante va a llegar a nivel apical, ¿ya? Va a llegar fácilmente a la zona apical. Por ejemplo, acá también no es muy usado realmente, pero el detergente sí, 80, dice difusión de la solución irrigadora dentro de los conductos radiculares y hacia los tubos de pulmón, disminuyendo la tensión superficial de la solución, el aumento de la propiedad antimicrobiana del antibiótico dentro del conducto. Se supone que de todas maneras todo irrigante tiene una porción de detergente, a eso es lo que llaman. Disminuye la tensión superficial y el irrigante que es soluble llega fácilmente a nivel apical. Igualito. Ahora, utilizan también el LTDA, que es similar también en este caso al LTA, pero tiene un plus. ¿Qué significa? Tiene un antibiótico, que es la tetracyclina, ¿ya? En algunos pacientes, cuando hacemos lavado con hipoclorito y LTA y aún así persiste, es una opción, ¿ya? También irrigante. Ahí está la tetracyclina o la toxicilina, alta afinidad con la dentina y un efecto antibacterial más prolongado, y en este caso es bacteriostático, ¿ya? Entonces, pero no es muy usado realmente, pero sí como manera de cultura, ¿ya? Las soluciones alcalinas, y aquí tenemos lo que son, pues, el hidróxido de calcio. Hace un rato les hablé acerca de la lechada de cal, ¿no? Este tiene un pH bastante elevado, quiere decir que es alcalino, y netamente cuando estamos en los dientes
¿Son ácidos o álcalis cuando está todo con una infección? ¿Hay un medio ácido o hay un medio Ácido. ácido, ¿no? Entonces, es como, y cuando usamos el hidróxido de calcio, alcalinizamos, matamos de esa manera los microorganismos. ¿Ya? ¿Continúa? Ahora, a eso es lo que yo le digo. Colocan suero, colocan el dióxido de calcio en polvo, lo mezclan, esperan un rato y todo lo que se precipita abajo, eso no se usa, solo se utiliza eso. ¿Ya? Agarran su jeringuita, aspiran y a la pieza dental. Una eliminación bastante. ¿Ya? Doctora, pero si yo le pongo esto, va a obliterar a los conductos dentinarios y peor, ¿ya? Entonces, por eso siempre, ¿ya? Si alguna vez le dice la doctora, hazte un lavado con lechada de cal, el doctor Ibarra le dijo, lo dejan ahí en su vasito de lápiz, ¿no? Ahí un poquito, lo dejan un ratito y solamente la parte superior, ¿ya? Claro, también, pero también como un irrigante cuando lo utilizamos así de esa manera, ¿ya? El dióxido de calcio, tú sabes que lo dejamos en pasta, eso ya es como medicación intracanal, ¿ya? Pero como irrigante lo usamos también de esta manera, ¿ya? Y tú sabes que el dióxido de calcio es muy bueno como medicamento, imagínate como irrigante, ¿ya? Ya. El dióxido de calcio, acción antiinflamatoria, es higroscópico, inhibe la liberación de fosfolipasas, baja la inflamación, por eso justamente se utiliza bastante, inhibe la liberación de prostaglandinas y timinas, también cuando hacemos ya como medicación intracanal, colocamos eso, créanme que el paciente siente un alivio, si está todo hinchado, todo, a la siguiente semana que ya una vez que hemos preparado y colocado el medicamento, la siguiente semana el paciente está todo, no hay inflamación, ya no hay dolor, ¿ya? Neutraliza el medio ácido y es antibacteriano. Pero netamente, si yo le pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción del dióxido de calcio? ¿Por qué? ¿Cómo actúa? Digamos, porque es alcalino, ¿no? Porque es alcalino. Al ser alcalino, produce su efecto antimicrobiano de esa manera. ¿Ya? Aquí está. Bueno, y ahora tenemos el famoso hipoclorito de sodio, que hasta ahora es el irrigante más económico. ¿Ustedes cuánto está un frasquito de cloro? ¿No? Imagínense. La clorexidina, ¿cuánto está? Es diferente, ¿no? También es un irrigante la clorexidina, pero digamos que es más económico y tiene mucho más, digamos, más propiedades de un irrigante ideal. ¿Ya? Vamos a ir haciendo. Es un líquido claro, pálido, verde amarillento, extremadamente alcalino también es, ¿ya? Y con un fuerte olor clorino, eso sí, que presenta acción disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos. Ahí está su plus, ¿ya? Mata todo lo que son restos de la pulpa, microorganismos, ¿ya? Con potente efecto antimicrobiano. Clasificado también como compuesto halogenado, su pH de 10 a 12, quiere decir que es un pH bastante alcalino, ¿no? Acá está su fórmula, así es que los que no quieren escribir mucho, ya. Es, como ya dijimos, es la solución o el irrigante que más se acerca a las propiedades ideales, ¿ya? Tiene un efecto poder de disolución de tejidos orgánicos. Aquí, esto es una lima y esto es una pulpa, así que la han sacado de un canino posiblemente, ¿no? Y cuando lo someten netamente al hipoclorito, vamos a hacer eso, pero va a ser un efecto burbujeante y desaparece de la lima, ¿ya? Es muy cierto. Normalmente, ustedes cuando han hecho la apertura y han colocado, algunas veces sale como burbujita, ¿no? Justo, en ese nivel está eliminando la porción orgánica, o se está disolviendo la parte orgánica, ¿ya? Propiedades antibacterianas, sí, mata bacterias, mata esporas, mata hongos, virus, ¿no? El VIH, la hepatitis A y B. A nivel apical,
es muy bueno, hidratante y cómodo. Ahora, ¿cuál es su naturaleza? Es de tipo proteolítico, lo degrada, ¿ya? Restos pulpares, matriz orgánica, colágeno tipo 1. Propiedades mecánicas de la retina y puede afectar el sistema de adhesión. Sí, el otro día una chica me dijo, doctora, ya he terminado mi endodoncia, ya puedo poner inmediatamente una resina o de poder, lo puedes hacer. Pero si tú has hecho bastante lavado con el hipoclorito, créeme que el colágeno que está a nivel no va a estar del todo ideal. Quiere decir que no va a sellar bien su resina, ¿ya? Entonces, por eso es que dejamos casi siempre 7 días. Yo termino mi endodoncia un martes, el siguiente martes recién estoy haciendo, digamos, algún procedimiento como ya incrustación o mis postes, ¿ya? ¿Por qué? Si no, créanme que no va a estar bien, pero no va a estar bien sellado, ¿ya? Adelante. Continúa más. Bueno, acá hablan acerca de cómo hace su efecto, ¿no? El ácido hipocloroso, como le llaman al hipoclorito, crea una oxidación irreversible, una hidrólisis, netamente, va a haber grupos sulfhídricos, bueno, no sé mucho de química, disrupción de reacciones metabólicas, pero lo que sí va a hacer, va a producir muerte por óxidos, va a salir fluidos de este microorganismo, ¿ya? Entonces, digamos que más que todo el microorganismo actúa a nivel, ya sabemos, de la fusión orgánica, ¿no? De la fusión. Continúa. Lo mismo, también, como ya hemos visto, ¿cuánto era el pH? A ver, Dios, Nicole, el pH que hemos visto del hipoclorito, ¿cuánto era? ¿Quién puede responder esto? De 10 a 12, ¿no? Entonces, y como dijimos, al ser alcalino, mata de esta manera el microorganismo, ¿ya? Mira, con pH alcalino neutraliza la acidez del medio. Obvio, que en un diente que está contaminado hay un pH ácido, ¿no? Pero oxidación lipídica, daño a membrana, degeneración de los fosfolípidos y un ambiente inadecuado para el crecimiento bacteriano. De esa manera, ahora yo le diría, háblenme del hipoclorito, ¿cómo así esto? Me podrían decir, porque es muy alcalino y ya tendrían puntos a favor de ustedes. Si me ponen, ¿cuál es el pH de este? De 10 a 12. Doctora, ¿usted lo dijo? No, ahí está. ¿Ya? Ahora, también el contacto del hipoclorito con tejido orgánico inmediatamente se inactiva, ¿ya? Y reduce su efecto antibacteriano. Por eso es importante el recambio constante. Por eso yo les digo, colocan, y bien ustedes están colocando los microorganismos ahí, se está inactivando la solución. Por eso tienen que ir entre lima y lima, sus 2 mililitros, sus 2 mililitros, sus 2 mililitros, ¿ya? ¿Por qué? Ya les dije, al contacto netamente con el tejido orgánico, este va inactivándose. Entonces, por eso tenemos que hacer varios recambios entre lima y lima, ¿ya? Igualito, habla de todas sus propiedades, que no es citotóxico, que es un buen irritante, buena acción de limpieza, baja tensión superficial, por eso llega muy bien al ápice, oxidante, tiene un pH muy alcalino, es bastante bactericida por este tema, y disolvente orgánico, ¿ya? Ahí tenemos el cloruro de sodio, el que recomiendan estudios es el Clorox, ¿ya? Y siempre nosotros al menos lo diluimos y siempre en clínicas usamos al 2,5%, ¿ya? Ahora, hay diferentes concentraciones. La solución de Goldman es al 5%, la solución de la Baraté es al 2,5%, la de Milton es al 1% y la de Dayton es al 0,5%. Ahora, Milton, esto lo utilizan en odontopediatría, ¿ya? Creo que ya los que están llevando odontopediatría. Esto lo usamos en endodoncia y los que sabemos manejarlo, lo utilizamos purito, ¿ya? En su caso, ustedes no les recomiendo todavía, ¿ya? Tranquilo, seguro. Ahora, todos son igual eficaces, ¿ya?
solamente que con esto, digamos, tendría que utilizar menos volumen que con este, ¿no? Al estar más diluido, es más puro, entonces no necesito tanta cantidad, pero ahí hay pautas que ya cuando sea el que quiera ser especialista ya les van a explicar, ¿ya? Pero sí, con seguridad, cuando ustedes le preguntan ¿y qué hipoclorito de sodio utilizas? Al 2,5%. ¿Y de qué es? De la barrera, ¿ya? Continuamos, por favor. Factores que afectan sus propiedades, dilución, ya lo vimos, ¿no? Uno de 5 es más fuerte que uno de 2,5 y este más fuerte que el de 1%. Temperatura. Algunos, para aumentar sus propiedades, muchas veces lo calientan. Hay unos, así como para las resinas, que las calientan, ahí colocan netamente las semillitas. Personalmente, no lo hago. Una vez lo hice, pero no lo hago. Almacenamiento, siempre en zonas oscuras, ¿ya? Y siempre cuando ustedes abran un frasquito, yo compro mis cloros, por ejemplo, chiquititos nada más. ¿Por qué? Porque yo abro, saco, y si ese día ya no lo usé, máximo 1 o 2 días ya lo desecho, ¿ya? Porque si ya pierde sus propiedades una vez que lo abras, ¿ya? ¿Cuál es la ahora, igualito acá. Según dicen que cuando el hipoclorito a mayor temperatura disuelve mejor los tejidos vitales, ¿no? Por ejemplo, acá han hecho a 60 grados. Aquí está a 35 grados. Aquí está esta maquinita, ¿verdad? Que justamente está el hipoclorito ahí calentándola, ¿no? Sí, dice que al aumentar su temperatura, pues mejora sus propiedades. Pero a veces uno es práctico digamos, cuando estás haciendo, pues tienes que trabajar más rápido, ¿no? Y yo, de una manera como lo activo, es netamente con el sonido, porque cuando esto tú lo pones, calienta directamente, porque esto produce un calor y una vibración. Pero es importante que ustedes también sepan que si le aumentamos la temperatura, sí aumenta su propiedad del microbioma. ¿Tú has usado a temperatura? No, yo igual no, pero es importante que lo sepan porque continúa. Ya hemos hablado de las concentraciones, ¿no? Hay mucho mayor efecto antibacterial que tiene 5,25%. Más puro, digamos, mucho más eficaz. Pero también, si no lo utilizan adecuadamente y se sobrepasa, digamos, al periápice, créanme que sería, al ser más puro, también sería mucho más irritante. Por eso es que recomiendo que, digamos, lo manejemos a una concentración de 2,5%. ¿Ya? Abbott refiere que la solución de hipoclorito de sodio posee una buena acción antibacteriana y baja toxicidad cuando es empleada en bajas concentraciones, 2,5%. ¿Ya? Igualmente es un solvente efectivo del tejido orgánico, sin embargo es incapaz de disolver la materia inorgánica. Como este actúa a nivel orgánico, ¿quién actúa a nivel inorgánico? Perán. ¿No? Perán. Herédico, ¿no? Y entonces, continúa. Vamos a aplicar. Bueno, acá son artículos, netamente, ¿ya? El que quieren visualiza temperatura y concentración. ¿Ya? Lo mismo que hace un rato, el nervio, ¿no? En una lima, y cuando está al hipoclorito al 5%, continúa, mira, hace un efecto burbujeante y va desapareciendo. Y eso ustedes, si desean alguna vez, yo hoy tuve la suerte de que cuando estaba haciendo la especialidad, justo sacamos de un calibre y sale. Y el doctor dijo, y hicimos esa práctica, y es cierto, lo vimos, es cierto. Háganlo si alguna vez les toca una pulpa así sana, bonita, a ver cómo desaparece en segundos. Ya, ¿ves? Hace un efecto burbujeante y desaparece. No la línea. ¿Ya? Ahora, muchas veces cuando ustedes, por ejemplo, yo cuando hago mi activación, cuando ahora van a ver, por eso he traído esto, van a poner, traigan hipoclorito, ya no me traigan agua,
porque a veces dicen, no, doctora, de agua no, porque es práctica. No, traen hipoclorito para todos, y van a colocar esto y van a utilizar esto, y van a ver cómo va a salir así, tipo lechoso. Y cuando yo voy lavando, voy activando, se vuelve clarito, así como agüita clarita, ahí yo tengo la certeza que ya no hay, bueno, porque hay una cantidad de microorganismos muy baja y que me permite ya terminar la obturación, ¿ya? Allá. No deben ser utilizados de manera alterna durante la instrumentación, más no ya para obturación, ¿ya? Por ejemplo, hay uno que dice, no, doctora, antiguamente, y EDTA, hipoclorito, en la siguiente lima, y EDTA, y así, alternada, y no es, ¿ya? Lo ideal siempre ya es netamente para obturar, ya la irrigación final, la activación con esto, o de manera manual, siempre se hace hipoclorito de sodio, ¿ya? Y luego EDTA. Otros dicen, no doctora, pero inactiva uno al otro. Sí, pero el hipoclorito lo hemos usado desde el inicio, ¿no? Todo el proceso. Y solamente el EDTA va a ser en la última etapa. Y para inactivarlo, hipoclorito de sodio al final, ¿ya? Ajá. El peróxido de hidrógeno, que es la oxigenada, también se usaba antiguamente, ¿no? Actualmente ya no se utiliza mucho, pero sí tenía una buena eficacia antimicrobiana. Acá tenemos la clorhexidina, ¿no? Que tiene un pH, mira, 5 a 8. No es tan alcalino, digamos con eso, ¿no? Concentraciones al 2% lo que utilizamos a nivel de introducción, ¿ya? Y de manera líquida. Ahora, ¿en qué casos se utilizaría la clorhexidina? Como irrigante. Príncipe. ¿Tienes idea? No. Mira, lo utilizaríamos por seguridad, capaz en ápices abiertos, ¿no? Porque a veces como está abierto y estamos colocando el hipoclorito, como está abierto, puede haber si no tenemos cuidado, ¿no? En esos casos se dice que podríamos utilizar, pero la clorhexidina realmente no se utiliza. ¿En odontopediatría cómo se utiliza? Creo que todavía no. No, Tampoco, ¿no? la clorhexidina lo usamos más cuando hacemos restauraciones. Ah, claro, para Y, la visión. y queremos ya, o sea, hacemos la remoción de la carie, ¿no? Utilizamos una bolita de algodón con la clorhexidina, pasamos la superficie y es con eso se adhiere mejor a los adhesivos. Claro. A lo mejor adhesivos. Ahora, una tesis a último de la que han sustentado la científica, han mezclado netamente la cúrcuma con el EDTA a 1% y han hecho un control y una comparación con la clorhexidina. Bueno, su estudio muy bonito de las chicas, y han visto que sí, con esto, la activación de las lámparas de luz halógena, han visto que sus propiedades son similares para adhesión, ¿no? Más que todo, en endodoncia no se utiliza mucho, pero sí en ápices abiertos ataca a microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, ¿ya? Aeróbicos positivos y negativos. Ya si yo les digo, por ejemplo, ven un alumno, porque casi siempre son niños con ápice abierto, y viene a su consulta y ellos dicen, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Les recomendaría que capaz hagan con clorhexidina de manera un poco más y hagan una buena limpieza mecánica, ¿ya? Pero por la primera sesión, en la segunda sesión con mucho cuidado, hipoclorito, capaz bajarle al 2,5 y ya no va a ponerle a 3 milímetros, ¿no? Capaz 4 o 5 milímetros antes y hacer con un lavado muy suave, ¿ya? La clorhexidina es bacteriostático, bactericida, inhibe la síntesis de ATP y ruptura de las membranas citoplasmáticas. Continúa. Eso sí, es muy bueno contra el Enterococcus faecalis, ¿ya? Esto más que todo se da en necrosis pulpar, pero también netamente el hipoclorito tiene mayor efecto, ¿ya? También actúa a nivel de esporas, virus, cándidas ricas, pero el que se lleva el premio es el hipoclorito, ¿ya? Continúa por favor. La clorhexidina tiene tensión superficial de 100 micrómetros, quiere decir que no es tanto. Propiedades catiónicas, antimicrobiano, efecto residual, eso sí, tiene mejor efecto residual, dura más tiempo, ¿ya? No cáustico, baja toxicidad y fácil almacenamiento y manipulación. No es un
digamos, ideal, ¿no? Ahora, es importante las asociaciones para hacer un sinergismo, aumentar la efectividad y también potenciar su acción. Continúa. Tenemos el hipoclorito de sodio, ya también se utilizaba justamente como el peróxido, ¿no? Alternada. Hacía lo que es un efecto de efervescencia y también aumentaba la temperatura. Yo alguna vez sí lo he usado, ¿sí? Pero no sé por qué mi paciente se quejaba mucho de dolor. A veces decían porque creaban unas burbujas, como te dice que creaban un efecto efervescente, y según mi docente decía que era porque esas microburbujas quedaban atrapadas en el periápice y que podía ocasionar dolor. Pero realmente no es muy utilizado, ¿no? Ahora tenemos acá, este es el que nunca deberíamos hacer, ¿ya? El hipoclorito es muy bueno, pero nunca combinarlo con la clorexidina, ¿ya? Continúa. Ahí están sus propiedades de cada una, pero ¿por qué? Porque forman la paracloroanilina. Si ustedes hacen un experimento, se va a volver anaranjado, ¿ya? Y esto sí tiene un efecto cancerígeno. Antiguamente, en el afán de nosotros de desinfectar, hacían esto: hipoclorito, clorexidina, hipoclorito, clorexidina. Y cuando había, bueno, supongo ha habido estudios, dijeron no, era cancerígeno, ¿ya? Lo que se hace actualmente es hipoclorito, EDTA, ¿ya? También puede ser hipoclorito a oxigenar, ¿no? Pero ya saben cuál no deberían hacer porque es cancerígeno, ¿ya? Continúa. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos hacer una asociación? Cuando son necrosis. Pero cuando podemos utilizar, cuando son, digamos, unas crisis irreversibles, de tipo, digamos, podríamos utilizar el ligante como hemos utilizado el hipoclorito de sodio, ¿ya? Porque hay otros doctores, desde ya no puedo, a lo mejor le cambio, le asocio. No, solo en casos de necrosis o en casos en donde tu terapia no estás haciendo todo y no está mejorando, ahí puedes utilizar o asociar estos irritantes, ¿no? Pero si no, no. Pero casi siempre cuando hacemos hipoclorito y EDTA y lo que es hidróxido de calcio como medicación intercanal, suficiente. Las etapas de eliminación. Preinstrumentación, ya lo hemos visto, desde la apertura, siempre antes de meter el instrumento, durante la instrumentación, entre lima y lima, después de la instrumentación, sí, también vamos a hacer activación, ¿ya? La irrigación al principio va a ser a nivel de todo, tercio cervical, tercio medio y tercio apical. Lo que nos recomendamos siempre a nivel ya cuando está el conducto bien conformadito, ahí vamos a poder hacer un efecto mayor a nivel tercio cervical y vamos a utilizar este ultrasonido con esta punta de ultrasonido, por ejemplo este tiene también una medida, se le pone un tope y también se le coloca 1 o 2 milímetros y ahí se activa. ¿Ya? Siempre, para hacer esto, tenemos que ensanchar primero los conductos, ¿no? No es que yo agarro una lima, por ejemplo acá, si el conducto no está preparado, acá le voy a querer hacer activación ultrasónica. No. Cuando está el conducto así preparado, ya para obturar, ahí se hace la activación ultrasónica, ahí vamos a poner hipoclorito, luego EDTA. Bueno, el éxito es cuando desinfectamos a nivel apical, ¿no? El diámetro ya hemos hablado, por ejemplo, justo como dijo la doctora, cuanto más delgaditas, es muy importante. Por ejemplo, algunos siempre utilizaban, por ejemplo, utilizaban la hojita de tuberculina, no, porque no tiene un diámetro, sí, pero no la longitud ideal, y se va a quedar siempre, casi siempre un tercio y medio. Salvo es una pieza muy pequeña, ¿no? Continúan, por favor. Ya. Cuando vamos a conformar, siempre vamos a irrigar y a la vez aspirar. Esto es importante, ¿ya? Este movimiento, este reflujo constante, no vayan a poner nomás y tiene que tener una aspiración. Tenemos los suctores que sean anchitos, ¿ya? Para que jalen. Tú lavas y jalas. Y trabajen siempre con las dos manitos, una acá y para que de esa manera haya esto, ¿no? Un reflujo, ingresa, sale,
la presión hidrostática, el volumen de inyección, ya saben, siempre si están, por ejemplo, cerca en la molar superiores, yo recomiendo siempre el incisivo, tengo el dedo índice, ¿ya? No la molar. Siempre por seguridad, la de 3 mililitros, pero un 2,5 nada más entre, digamos, irrigante. La agujita, pues la Navitil con salida lateral, son cosas que ustedes deberían utilizar así, por así, para evitar que accidentes, ¿ya? La penetración, ya saben, menos de 3 milímetros, el calibre, la fuerza, por eso dicen, ¿cuál tendrá más fuerza cuando yo quiero presionar? ¿El dedo índice o el pulgar? El pulgar, ¿ya? Por eso cuando yo al menos cuando voy a hacerlo, o estoy cerca a hacerlo, o trabajo en molares superiores, créanme que yo ya agarro mi dedito y mi jeringuita de 3 con 2 mililitros, despacito, y con mi aspiración. Y con mi tope, en mi agujita le pongo ahí un tope, ¿ya? Para asegurarme ahí despacio, ¿no? Porque ya me ha pasado, a mí sí me ha pasado una vez, y me ha dado pena con mi paciente, ¿ya? Es horrible. Ya, está igualito. Mira, ¿ves? Las salidas laterales, ¿no? Otros dicen que cuando tienes salidas laterales sí puedes acercarte lo más a lo que es la longitud de trabajo, pero yo sí lo recomiendo mejor. Otros dicen 1 milímetro cuando son salidas laterales, pero por seguridad nosotros 3 milímetros de la longitud de trabajo. ¿Ya? Acá, las ideales, estas son, ¿ya? Ya les expliqué el tipo de salidas, ¿ves? Estas agujas. Si estas son así de salidas abiertas, por así, menos 3 milímetros. Laterales, dicen que pueden permitirnos a 1 milímetro de la longitud de trabajo, pero ya pónganle 3 milímetros por seguridad, ¿ya? Es importante durante la irrigación, por ejemplo, acá, tenemos que hacer movimientos de entrada y salida, ¿ya? No podemos colocar aquí. No, si ustedes están, por ejemplo, al inicio, cuando está a nivel cervical y está todavía el conducto no preparado, colocan poquito, ¿no? Pero según vamos conificando, vamos a ingresar un poquito más. Pero cuando vamos a irrigar, tenemos que hacer entrada y salida, de esta manera, ¿ya? Y si ustedes ven que en un momento se atasca la agujita y quieren hacer esto, no, retroceda, pero siempre tienen que hacer este efecto, ¿ya? ¿Para qué? El irrigante ingresa y sale, con su succionador mejor, ¿ya? Por seguridad. Abundante irrigación. ¿Por qué? Porque hay conductos laterales. Aquí tenemos los ultrasonidos, ¿ya? Estas son las puntitas de ultrasonido que sí nos permiten, por ejemplo acá cuando yo hago esto, no van a notar ustedes, y está prendido, pero ustedes no notan nada que se mueve, ¿no? Pero cuando coloquemos en el conducto, vamos a poner el líquido, créanme que cuando yo hago esto, empiezan a sonar como si estuviera uno lavando con una lavadora así, igualito, ¿ya? Lo vamos a ver. Acá tenemos otros tipos de irrigantes, ¿no? El Endo Activator y el Satisficator. Ambos son buenos. Lo que vamos a hacer acá en la universidad y en todas las universidades se hacen es la activación manual o pasiva. Vamos a utilizar, tenemos la longitud de trabajo, tenemos un combo maestro, siempre no a 1 milímetro, por favor, no tan profundo, y vamos a hacer movimientos de entrada y salida con la lima. Colocamos el hipoclorito, 3 tiempos, según dicen de 100, digamos entrada y salida, 1, 2, 3, 4, 5, tienen que ser 100, retiran, aspiran, otra vez colocan hipoclorito, otra vez con su conito, hasta 100, retiran, otro recambio, ¿ya? 3 tiempos de 100 segundos entre ellos. Luego es el EDTA, que es de 1 minuto a 3 máximo, y después también de esta manera, ¿no? Y después hipoclorito, un último. Eso es lo que estaba manejando. Sí, esas son las activaciones de la. No, bueno, yo personalmente utilizo esto, igualito, hipoclorito,
pero esto tiene ya 20 segundos. Si yo lo prendo acá, 20 segundos va a estar prendido. 20 segundos saco, pongo otro recambio de hipoclorito, otra vez otro tiempo, otros 20, solito, se apaga. Esto me indica que tengo que poner otra vez hipoclorito, sacar y otra vez. Y solamente un tiempo de 10 segundos si trabajamos con esto, con el NTA. Y terminamos con hipoclorito, también un tiempo de 20 segundos. ¿Ya? Y de esa manera es mucho más rápido. No están tan caros, pero sí son ideales. ¿Ya? Pero en la clínica vamos a hacer esto. ¿Ya? ¿Están viendo acá? Netamente la piecita, ¿no? Y con su aislamiento y todo, y eso va, con su dibujito detrás y ahí, contacto. Y lo hacen rápido los chicos, ¿no? Sí. Para hacer ese efecto de turbulencia, desde entrada y salida, ¿ya? Miren, si no tenemos cuidado, así se pone el paciente. El pediatra, digamos, una pequeña cantidad, cuando en una molar superior, casi siempre se dan en las primeras y segundas molares. Premolares, las segundas también podrían ser. Tener cuidado. A mí me pasó con un canino. Yo dije, un canino está lejos, pero el señor no tenía ningún diente acá. ¿Y qué había pasado? Que el seno se había neumatizado, se había crecido, se había expandido como no tenía dientes, y yo, en mi afán y mi lima de patencia, y mi última lima, para obturar ya estaba listo mi cemento, y el paciente dice, y yo, ¿qué pasó? Y en ese ratito, instantáneo, así, empezó. Se hinchó la cara, el ojo se cerró, pero al toque. Empezó a salir sangre del diente profusamente. ¿Qué hacemos ante eso? No se asusta. Se asusta, pero tiene que guardar la tranquilidad del caso. Agarran una jeringa. Lo primero, 2 jeringas. Una agarran, aspiran. Y la otra, suelo. Lavado. Y con la irrigación. Gastando. Todo. Otra vez cargan. El paciente siente así. Te dice así, porque está así. Un poquito más y te pega. ¿No? Entonces, y después de ahí, yo sí le echaba de cama. Sí. No se obtura ese día, se tapa con el policarboxilato, con un oro, para que no se vaya a contaminar más. Se dan antibióticos, ya va a haber una clase de eso, pero se dan antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. Casi siempre intramusculares para efectos rápidos, ¿ya? Pero miren, cualquiera dice, no, aburre, de los que hablan, ¿no? Tengan cuidado, ¿ya? Aquella persona que le da una clínica de 20 mililitros, a mí me pasó porque era la chica, el chico me dio de 20 mililitros, yo te la pongo y como me dejan, las asistentes me dejaban y se iban, yo gané también apurada, un camino, lo hago en media hora, me daban mis 650 porque cuando trabajaba me pagaban así, y me pasó eso. Un poco, lo bueno es que el paciente no me denunció, pero si me denunciaba, yo tenía, gracias a Dios, urología panorámica, pero que también obvié, porque dije, periapicales, y vimos ahí en la panorámica que tenía el seno súper amplio, ¿ya? Entonces era una variación anatómica del seno, porque como ya no tenía pies, pero bueno. Hacemos esto, con lo que no vamos a ver en esto, es lo mismo, ¿ya? Acá, parte fundamental del tratamiento endodóntico, factor químico físico por excelencia. Tenemos que trabajar la parte de la manual o rotacional y los irrigantes, ¿ya? Para hacer una buena desinfección. La irrigación y la aspiración es un acto imprescindible en la limpieza y conformación del sistema de conductos. Eso siempre. Lavamos y absorbemos, ¿no? Irrigamos y también estamos succionando o aspirando. No existe una solución irrigador ideal, ya hemos visto, no hay ni una, se combinan, ¿ya? Una maneja la parte orgánica y la otra degrada la parte inorgánica, ¿ya? Las soluciones irrigantes indicadas son las químicamente activas. Claro, algún amigo me dijo, yo agarro con puro suerito, lavo puro suero, no, yo hago mis celos, ¿ya? No, le juro que sí, tengo un amigo que hacía eso, no sé.
El hipoclorito de sodio se recomienda como agente irrigante principal, pues reúne gran parte de las propiedades de un irrigante ideal, en tanto que las soluciones quelantes, que es el EDTA, y la clorexidina son agentes irrigantes complementarios. ¿Ya? Continúen. Todas las soluciones irrigantes sufren degradación con el tiempo y la constante manipulación, teniendo especial cuidado con la temperatura. Ya hemos dicho, si le pueden aumentar la temperatura, en el caso del hipoclorito, la concentración, métenlo siempre ustedes a 2,5, no 5, y almacenamiento, ya les digo, si han abierto, por favor, eso se desecha si no han usado en ese día, ¿no? La complejidad anatómica del sistema de conductos juega un papel relevante en la eficacia de la preparación químico-mecánica. Eso sí, un conducto mucho más complicado, conducto en C, tenemos que hacer bastante irrigación, ¿ya? Pero con las recomendaciones que ya, una jeringuita de 3 o de 5, con hojita, digamos con 3 milímetros menos que su longitud de trabajo, con todo eso, créanme que no va a pasar los accidentes que han visto. Es fundamental el adecuado diámetro y profundización de la aguja de irrigación, volumen y recambio utilitario. Sí, ¿ya? Han visto ya la jeringa 20, pues deséchenla. Adecuado diámetro de preparación apical y la conveniencia y conicidad del conducto condicionan la acción física del irrigante. Eso es cierto. Imagínate si un conducto está bien amplio a nivel cervical y a nivel apical, ahí va a entrar el irrigante y va a entrar la respiración, entonces va a permitir el reflujo, ¿no? Pero si es un conductito chiquito, tú cuando quieres inyectar y succionar, créanme que es mucho más preocupante que el irrigante puede pasar al periápice. ¿Por qué? Porque como es un mosquito, indirectamente no aspiras de todo y hay más presión y puede suceder. Pero no me pasa nada, eso es un... La frecuencia de irrigación debe ser cada vez que se realice un recambio de instrumentos, ¿ya? Así como la inicial y al finalizar y en abundancia. Eso sí es cierto. Ya ustedes lo están haciendo. Entre lima y lima siempre están haciendo su irrigación. Pero no lo hagan gotitas, ¿ya? Para la siguiente, por favor, todos me traen una sola de un hipoclorito, ¿ya? Para todos, con guantes. Porque el otro día justo en Villa, por Rocío se le me puse guantes y estábamos nadando y empezó a arderme la mano. Dice la doctora, ¿y qué pasó? ¿Qué estás usando? Hipoclorito, doctora. De la verga, porque quema, digamos, irrita la ¿verdad? La efectividad de la irrigación está directamente relacionada con la capacidad de remoción del tejido orgánico y inorgánico, la frecuencia, el volumen empleado y la cercanía a la construcción del hospital. Ya sabemos, ¿no? Hipoclorito, todo lo que es orgánico. LTA, inorgánico. Es lo más, ¿ya? ¿Cuál? A ver, voy a preguntar. Mesías Caicho. No vino. Walter. Dime, ¿cuál va primero, hipoclorito o EDTA? Hipoclorito, ¿no? Hipoclorito, EDTA y luego hipoclorito. Es importante, ¿no? Porque si lo hacen solamente lo pueden hacer al revés cuando es para ubicación de conductos y en una cantidad mínima, ¿ya? Nada más, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado.